Para la siguiente clase vamos a venir más arreglados. O puedes poner una foto, si no quieres salir. Ya, muy buenas noches a todos los que se conectaron. Para los que no me conocen, mi nombre es Alex Oliva, creo que todos me conocen. Sí, creo que sí. Estoy a cargo del estudio de método inductivo que vamos a comenzar a realizar en la viña. Al menos en una primera instancia, vamos a hacer solo un mes de trabajo. En este mes de trabajo vamos a revisar 4 libros, que son 4 cartas paulinas, y vamos a aplicar el método de estudio inductivo, que es una metodología de trabajo y de estudio, y que se las voy a pasar a presentar de inmediato. Ya, como, no sé si me pueden confirmar que se está proyectando la pantalla, y que se está proyectando Sí. también. Debería estar proyectándose solo una pantalla que dice método inductivo. Sí, eso es lo que se proyecta. Eso es lo único que se ve. Súper. Ok, entonces, el objetivo de esta sesión es súper sencillo. Tenemos 3 objetivos planteados que los vamos a revisar de aquí a máximo 1 hora y media. Y el primero es descubrir qué es el método inductivo y cómo podemos aplicarlo en un estudio bíblico. ¿Por qué vamos a hacer esta diferencia? La vamos a hacer porque en realidad el método de estudio inductivo es un método científico, de investigación científica. El estudio bíblico también se puede aplicar desde muchos puntos de vista, y este punto de vista en particular se refiere a algunos puntos específicos del método inductivo. El segundo objetivo que vamos a trabajar en el día de hoy es la metodología de estudio que vamos a utilizar para este estudio en particular, porque a pesar de que el método inductivo es un método científico que tiene muchas partes, hay distintas escuelas que hacen distintos tipos de metodología del método inductivo. Por ejemplo, yo estuve haciendo método inductivo con una escuela de Jukum, y que tiene un método similar al que vamos a utilizar hoy día, pero que al final de cuentas tiene unas diferencias que son bastante significativas con respecto de la información que se va a revisar. De hecho, para los que llegaron antes, les comentaba que íbamos a tener un par de invitados que iban a enseñarnos sobre algunos libros, y ellos han tomado precisamente la escuela de estudio bíblico inductivo que entrega la Universidad de las Naciones, que es Jukum. Y nuestro tercer y último objetivo de la clase de hoy día es establecer las tareas, dice tareas, para la próxima sesión. ¿Ya? Si alguien tiene alguna duda, abre su micrófono nada más y lo comenta para que lo podamos resolver de inmediato. ¿Ya? Pueden juntar también sus dudas para el final, en caso de que así también lo estimen conveniente. Lo primero que queremos revisar es algo que yo les enseño a los chiquitos de la escuela bíblica infantil, y que es que hay una gran diferencia entre lo que la Biblia dice y lo que la Biblia enseña. Esto principalmente porque muchos de nosotros entendemos que la Biblia en muchas partes es literal, pero la verdad de las cosas es que la Biblia es un compilado de libros y cada uno de ellos tiene un estilo diferente, y tiene un objetivo diferente y tiene un propósito diferente. Por lo tanto, no podemos considerar que todos los libros de la Biblia sean literales y que todo lo que la Biblia dice en el sentido literal es cierto. Ahora, esto para algunas personas podría ser un poco conflictivo con respecto de qué tan precisa es la Biblia, pero la verdad de las cosas es que no podemos negar que hay ciertas contradicciones en la Biblia y que son en realidad contradicciones mínimas y que nos permiten incluso validar lo que la misma Biblia dice. Por ejemplo, nos encontramos que en los evangelios hay algunas contradicciones eh, muy específicas, de algunos detalles muy específicos con respecto de, por ejemplo, algunos colores de ropa, algunos números de personas que estaban ahí, pero eso es completamente normal porque nosotros sabemos y entendemos que los evangelios son relatos hablados. Por lo tanto, cuando nosotros juntamos a diferentes personas a contarnos un mismo evento, lo más natural que resulte es que
van a haber algunos detalles en la narración que yo estoy contando que van a ser distintos. ¿Por qué? Porque eso es propio del lenguaje oral. ¿Ya? Entonces, nos vamos a encontrar con detalles muy insignificantes con respecto de algunos elementos que nos van a hacer pensar que la Biblia se contradice. Incluso hay algunos detalles que son también un poco más importantes que simples números o que simples colores, como por ejemplo el cómo murió Saúl. En la Biblia encontramos 3 narraciones distintas de la muerte de Saúl. Por lo tanto, si nosotros tomamos literal lo que dice la Biblia, evidentemente nos vamos a encontrar con contradicciones. ¿Por qué? Porque hay 3 relatos distintos de cómo murió el primer rey de Israel. Ahora, eso, como bien dice la diapositiva, nos lleva a pensar a que la Biblia en realidad quiere decirnos más cosas de las que realmente dice. Y por eso es que se hace la diferencia entre lo que la Biblia dice y lo que la Biblia enseña. Uno de los objetivos que tiene el método inductivo es precisamente descubrir los principios que la Biblia nos va a enseñar a través de las historias o a través de las cartas o a través de los poemas que se incluyen en ella. Vamos a revisar entonces ahora qué es el método inductivo específicamente. El método inductivo sigue la lógica de los modelos inductivos. ¿Qué significa esto? Significa que hay 3 etapas o 3 momentos importantes en la investigación para comprobar una tesis. ¿Qué es la tesis? La tesis es simplemente una idea o un pensamiento que se busca comprobar o que se busca validar a través de los métodos de investigación. En el caso del método inductivo, los componentes más importantes del método, valga la redundancia, es la observación, que nos indica qué dice el texto. En el segundo punto, la interpretación, que es que nos indica qué es lo que significa lo que dice el texto en su contexto. Y el tercer punto es la aplicación, que es cómo que nos indica cómo afecta el texto a mi vida. Esto es simplemente método inductivo aplicado a la Biblia. Ahí se me enredó en las diapositivas, estaba primero la del método inductivo en la aplicación de la Biblia. Pero en sí, el método inductivo, como bien les decía, es un procedimiento de investigación que forma parte del método científico, puesto que a partir de la observación de un evento, de un fenómeno, se propone generar una hipótesis que posteriormente se pone a prueba. Y que estos, como ya también les había adelantado, se compone de 3 elementos, que son la observación, la interpretación y la aplicación. De esto, la verdad es que simplemente necesitamos saber estas partes. O sea, necesitamos saber que el método inductivo tiene una observación, tiene una interpretación y tiene una aplicación para nuestra vida. Ahora, ¿a qué nos referimos nosotros cuando hablamos de observación? La observación, denme un segundito porque se me acaba de perder un botón de los participantes y no los veo. Ahora sí. La observación se refiere simplemente a la lectura general del texto bíblico y que responde al reconocimiento de elementos fundamentales. ¿Cuáles son estos elementos? Quienes están en la lectura, en qué lugar se encuentran, cuáles son los eventos específicos que ocurren y cuáles son los datos importantes que el texto nos va a presentar. Para la facilitación de la observación, en nuestro caso, en nuestro modelo vamos a aplicar un código de colores, que es lo que yo les comentaba hace un ratito atrás. El código de colores simplemente es utilizar colores específicos para marcar en nuestra Biblia situaciones o cosas específicas. Este es el código de colores que nosotros vamos a utilizar. Para el color, perdón, para identificar a personas divinas, como por ejemplo Jesús,
Dios, el Espíritu Santo, lo que debemos hacer es utilizar el color rojo. Para personas naturales, o sea, cualquier persona que aparezca y que no sea ni un ser espiritual, ni tampoco ningún miembro de la Trinidad, vamos a marcar con color amarillo. Los lugares geográficos, como casas, como iglesias, como montes, los vamos a marcar con el color verde. Las marcas de tiempo, como por ejemplo fechas, como por ejemplo indicaciones de momentos, las vamos a marcar con el color azul. Seres espirituales que no sean los miembros de la Trinidad los vamos a marcar con color café. Estamos hablando de ángeles, de demonios, etcétera, etcétera, etcétera. Con color gris vamos a marcar algunos imperativos o súplicas. Con imperativos me refiero a mandamientos o con alguna orden específica. Y con súplicas me refiero a oraciones. Y también hay un último elemento que tiene que ver con marcar contrastes. Esto voy a cambiar la diapositiva solo para que lo vean aplicado. ¿Por qué? Porque utilicé este mismo código de colores en el primer libro que vamos a leer y que es Filemón. Entonces, tenemos aquí a las personas divinas marcadas con rojito. Como por ejemplo, lo que está señalado con la flechita que dice Dios, nuestro Padre, Señor Jesucristo. También arribita dice Cristo Jesús. Más abajito dice Dios. Acá abajo dice Señor. Todo esto lo marcamos con color rojo. Personas naturales, marcamos a Pablo, marcamos a Timoteo, Filemón, Apia, Arquipo, la iglesia, que en este caso, y en este caso puntual, se refiere a un grupo de personas, a Onésimo, aquí dice ti, también está marcado porque está haciendo referencia a una persona en específico, que en este caso es Filemón. Los lugares geográficos, por ejemplo, aquí dice tu casa, también lo marcamos con color verde. Tiempo, por ejemplo, en Filemón dice aquí, mientras estoy preso, que nos indica un momento en la historia. O también momentos indefinidos, como por ejemplo cuando dice por algún tiempo, que es una marca temporal. Aquí no alcanzó a verse en la foto, pero dice siempre, que también es un momento que no está bien definido, pero que es un momento al fin y al cabo. En el caso de seres espirituales, en este fragmento no existe ninguno, y nos vamos a dar cuenta que en Filemón no hay. Por lo tanto, el café no lo vamos a utilizar, al menos en el primero de los libros. En imperativos, aquí está marcado recibas, porque es una oración que está haciendo Pablo a Filemón. En el caso de Filemón nos vamos a encontrar con más súplicas o con más imperativos, como por ejemplo en el versículo 22 que dice, prepárame alojamiento. O por ejemplo en el versículo 18 que dice, cárgalo a mi cuenta. Eso es una instrucción. Por lo tanto, lo vamos a marcar con color gris. Y por último, los contrastes. ¿A qué me refiero con contrastes? Me refiero a que primero hay un enunciado, hay una oración, y luego se marca un cambio para decir lo contrario. Por ejemplo, ahí está marcado el versículo 16, y el versículo 16 dice, ya no como esclavo, sino como algo mejor. Tenemos la primera oración que sería, ya no como esclavo, está marcado con corchetes, la palabra sino, que es un conector, y vendría algo mejor, que es lo opuesto, en este caso ser esclavo, ¿ya? ¿Se entiende esta distinción de contrastes? De todas las marcas que nosotros vamos a realizar, quizás el contraste es uno de los más difíciles de marcar o de encontrar. ¿Por qué? Porque necesita de la comprensión del texto en su totalidad. Los otros son más bien lectura específica. Otro ejemplo, en el caso de Filemón, es el versículo 8, que dice, por eso, aunque en Cristo tengo la franqueza suficiente para ordenarte lo que debes hacer, prefiero rogártelo en nombre del amor. En este caso, tenemos que el
está el conector primero, que sería aunque, y luego vienen las dos oraciones que son contraste. ¿Cuál es el contraste? Primero, aquí dice Pablo, tengo la franqueza suficiente para ordenarte lo que debes hacer, y el contraste sería, prefiero rogártelo. ¿Sí se entiende? Súper. Si alguien tiene alguna duda con respecto de la ubicación de contrastes, me puede hablar por interno mientras esté realizando su lectura. Este es el código de colores que nosotros vamos a utilizar. No sé si alguien tiene alguna duda, algún comentario con respecto de esta observación, que es el primero de los pasos. ¿No? Seguimos entonces. El segundo punto del método inductivo es la interpretación. Y la interpretación se refiere a la lectura del texto bíblico en su propio contexto de producción, es decir, solo toma en cuenta los aspectos historiográficos que influenciaron al escritor a escribir lo que él escribió. En interpretación se generan algunas confusiones con respecto de lo que el texto podría llegar a decir, pero en realidad lo que vamos a considerar como interpretación en el caso del método inductivo es solo lo que el texto dice, no lo que el texto quería decir o lo que yo interpreto del texto. ¿Cómo nosotros vamos a realizar la interpretación? A través de una serie de preguntas que cada libro va a tener, ¿ya? Un ejemplo de esto se lo voy a mostrar después, cuando revisemos una planilla que vamos a tener que llenar en cada uno de los libros. Hasta el momento, la única tarea que tienen... la única tarea que tienen ustedes sería marcar Filemón, o marcar la Biblia con el código de colores. Y la segunda parte, que es la interpretación, eso también va a ser tarea de ustedes, pero durante las clases vamos a revisar algunas de estas preguntas en grupos para que podamos retroalimentar algunas cosas, pero la mayoría de las preguntas de la interpretación las van a hacer ustedes de manera personal. Ahora, todas las preguntas de la interpretación son exclusivamente del texto, ¿ya? Van a haber algunos elementos con respecto del contexto que van a ser importantes a la hora de la interpretación, pero en realidad eso es solo un complemento. ¿Por qué? Porque lo único que vamos a utilizar para la interpretación es el texto mismo, que en este caso sería el libro en sí y algunos elementos de algunos otros libros de la Biblia. Cuando revisemos esto en particular con alguno de los libros, se van a dar cuenta que en realidad es súper sencillo. El tercer punto del método inductivo es la aplicación, y que se refiere al descubrimiento de los principios prácticos o de las verdades eternas de la Biblia, y que van a marcar nuestra vida como cristianos. Ahora, esto es sumamente importante. ¿Por qué? Porque más que lo que la Biblia quiera decir, el objetivo del estudio bíblico en realidad es que la Biblia nos impacte, que impacte nuestra vida personal. Y para que impacte nuestra vida personal, necesitamos ir adquiriendo o absorbiendo lo que la Biblia quiere que yo realice, porque nosotros entendemos que es la palabra de Dios que va a transformar nuestro entendimiento, y no solo nuestro entendimiento, sino que también nuestras actitudes. ¿Ya? Por lo tanto, más que estudiar la Biblia por estudiarla, el objetivo va a ser siempre el cómo lo que estoy aprendiendo va a moldear mi carácter o va a moldear mi estilo de vida. Y en nuestro caso, siempre vamos a responder a las mismas dos preguntas y a un reto que tiene que ver con la publicación de algo en redes sociales. Les voy a mostrar ahora a qué me refiero con estas preguntas. ¿Me confirman si se ve el texto, por favor? ¿Sí? Súper.
porque yo no lo veo. Ahí sí. Ok. A este texto nosotros le vamos a llamar IBR, o Información Básica Requerida. Este documento se los voy a enviar cada semana, porque va a incluir las preguntas de cada uno de los libros, y ustedes van a tener que completarlo antes de la clase siguiente. O sea, el día martes, cuando nosotros revisemos Filemón, yo les voy a entregar el IBR en blanco, más los apuntes de Filemón, y lo que van a tener que hacer ustedes es completar esta ficha. Lo único que hay que hacer es completarlo, ya viene lista. Entonces, por ejemplo, aquí el nombre, ustedes ponen su nombre nomás. La fecha de entrega. Ficha bibliográfica, libro, Filemón, que sería el primero. Género literario, eso lo vamos a revisar y lo vamos a mostrar en la clase. Ya aquí no hay nada que investigar extra. Todo va a estar dado en la clase. El autor, destinatario, el origen, la fecha en que está datado más o menos o aproximadamente el libro, toda esta información se la vamos a entregar en clase. Y el resumen general. El resumen general tiene solo 2 puntos, que son la temática principal o las temáticas principales del libro. Por ejemplo, en el caso de Filemón son la amistad, puede ser el servicio, etcétera, etcétera, etcétera. Y el resumen de contenido que forma parte en realidad de lo que ustedes leyeron o de lo que ustedes entendieron. En este caso podría ser Pablo envía una carta a Filemón para, y ahí va todo lo demás. Como les digo, toda esta información va a estar entregada en la clase misma, por lo tanto, solo hay que poner atención a la clase, tomar apuntes si ustedes quieren, o simplemente poner atención y después revisar el video, para tomar apuntes específicos de las cosas específicas que aquí se mencionan. Yo les animo y les recomiendo que tomen esta segunda opción, que es primero escuchar todo y que en una segunda oportunidad, cuando comiencen a completar el IBR, revisen las grabaciones para que durante las clases no tengamos que estar deteniéndonos a cada instante para detalles que ustedes pudieran sacar incluso en un pantallazo y no tener que estar repitiendo cada vez, porque la verdad es que, por ejemplo, cuando veamos Corintios, probablemente nos vamos a quedar cortos de tiempo. Pero, por supuesto, ustedes son libres de escoger la metodología que gusten. La segunda parte del IBR tiene que ver con el contexto histórico. Y aquí lo único que le vamos a pedir es información del trasfondo histórico, del contexto histórico, y les vamos a pedir solo 3 detalles. Vuelvo a insistir, toda esta información se la vamos a entregar en clase. Aquí vienen las preguntas de interpretación, y aquí está marcado en blanco, porque no quiero spoilearle la clase de Filemón. Y la interpretación, en este caso particular, son 4 preguntas, y son específicas del texto mismo. Por ejemplo, aquí hay una pregunta del versículo 8, una pregunta del versículo 10, una pregunta del versículo 13, y una pregunta de los versículos 15 y 16. ¿Quieren ver la primera? Por ejemplo, pregunta número 1. ¿Por qué Pablo prefiere rogarle a Filemón en vez de ordenarle que reciba a Onésimo si tenía la autoridad para hacerlo? ¿Ya? Súper sencillo. Vamos a ir conversando eso también en cada una de las clases. Alex, ¿Sí? hay algo que no entiendo. El IBR es algo que vamos a completar, por ejemplo, posterior a la clase 1. Así es. Ya. Y ahora, luego de esta clase, nosotros ya tenemos tarea para la próxima clase, que no es eso. Que no es esto, exactamente. Ok. Sí, el IBR, como bien dice Gladys, se llena después de la clase que ustedes tuvieron. Como hoy día no estamos revisando ningún libro, no hay
tarea de IBR para la próxima sesión. La última parte, que es aplicación personal, tiene solo 3 preguntas y estas 3 preguntas van a ser siempre las mismas. La primera es, ¿qué atributo o atributos de Dios se hacen evidentes en el libro? Ahora, con atributos de Dios no me refiero o no queremos que sea exclusivamente a los atributos que quizás encontramos en los libros de Tozer, sino que más bien tiene que ver con cosas súper sencillas. Por ejemplo, podría decir que qué atributos se hacen evidentes en el libro, que Dios es bueno, por ejemplo. Ese es un atributo, la bondad de Dios. O, por ejemplo, el dominio de Cristo. O, por ejemplo, el amor. Que en este caso, por ejemplo, en el caso de Filemón, el amor es uno de los atributos de Dios que más evidentes se hacen. La segunda pregunta es, ¿qué temática del libro Dios está trabajando conmigo en este tiempo y de qué manera? Ahora, ¿de dónde yo saco esta temática del libro? De lo que habíamos completado aquí arriba. Temática del libro. Por ejemplo, podría decir, Dios está hablándome sobre servicio, porque siento que Dios me pide que, no sé, que sirva en algún ministerio específico. O tal vez puede ser la temática del libro que más o que Dios está trabajando conmigo en este tiempo, el de la amistad, o el de reconocer su bondad. ¿Y por qué? Tiene que ser en algo práctico. Esta pregunta no tiene respuestas correctas ni malas, ¿ya? Lo que sí les voy a pedir es que esta pregunta o la respuesta de esta pregunta se la compartan a la persona a la que ustedes rinden cuentas. ¿A qué me refiero con rendir cuentas? Me refiero a que cada uno de nosotros tiene una persona de confianza en la que puede decirle a Dios, o decirle qué cosas Dios está trabajando. Muchos de ustedes hicieron, o la gran mayoría de ustedes, hicieron pasaporte. Y pasaporte tenía una persona que estaba encargada y que era el líder que los acompañaba. Y cuando revisaron pasaporte, no solo revisaban el libro, sino que además les preguntaban cómo estaban, cómo estuvo su semana. Y ustedes podían incluso ir uno a uno y generar conversación a partir de las cosas que estaban viviendo, ya como una especie de pastoreo. Entonces, a quienes están siendo pastoreados por alguien, por algún pastor o por algún líder de la iglesia, yo los animo a que esta pregunta se la compartan a esa persona para que puedan seguir quizás una línea en lo que Dios le está hablando y para que tengan esta relación más cercana con la persona con quien están siendo discipulados. ¿Qué pasa si ustedes no están siendo discipulados por nadie? Los animo a que entren en algún discipulado o que rindan cuenta con algún pastor, porque eso les va a ser de mucha bendición. Las personas que estuvieron en la escuela ministerial el año pasado, nosotros fuimos bastante cargantes con el rendir cuentas y los animamos a que continúen siendo acompañados en el caminar con Cristo. Estas 2 preguntas son las 2 preguntas que vamos a usar siempre, y el reto que les comentaba que íbamos a implementar es este que está aquí, que dice, publica algo que sea de ayuda y o bendición para otros en tus redes sociales. Entonces aquí abajo tienen que contarnos qué fue lo que, qué fue lo que publicaron y en qué plataforma lo hicieron, ¿ya? Puede ser un posteo en Facebook, puede ser una imagen en Instagram, ahí o en el estado de su WhatsApp, ahí ustedes son libres de usar, no sé, si quieren hacer una imagen, simplemente usar un texto, ustedes tienen la libertad. Lo importante es que compartan esto de bendición y que si, por ejemplo, ustedes publican algo sobre un libro específico y alguien les responde de vuelta, anótenlo aquí, a ver si es que se armó alguna conversación o algo así.
no sé si ustedes habrán visto alguna de mis publicaciones hace un par de meses atrás, porque este reto en particular estaba también en el método inductivo de Jukum, y ahí puse un par de posteos un poco polémicos, como casi de costumbre, pero fueron de bastante bendición porque nos daban a entender algunas cosas que al menos yo entendía de parte de Dios con respecto al libro de Habacuc, que fue súper impactante para mi vida. Eso es el IBR. No sé si alguien tiene alguna duda con respecto a esto. Gladys. Yo, Alex, hay, por ejemplo, en la parte donde dice resumen general, ¿cierto? Hay una parte, el segundo punto dice resumen del contenido. Tenemos, no sé, cantidad de líneas para hacer ese resumen, hay márgenes, hay topes. Sí, el tope es O lo mismo, el tope es la página. ok, La idea ya. es que cada uno Y, de estos puntos se quede en su propia hoja. Por ejemplo, si yo me extendí demasiado en temática y quedé, por ejemplo, hasta aquí, lo que me queda de resumen es eso. Yo configuré la hoja precisamente para que ya, no se pasen. Por ejemplo, si se pasan acá, la siguiente hoja se mueve completa. claro. Entonces, igual que acá el contexto histórico, son tres datos importantes que ustedes tienen que marcar, y la hoja está configurada para que si ustedes escriben aquí mucho, abajo sigue Ujú. pasando, en la siguiente hoja sigue sin moverse. Mm, qué pillo. Ya. Entonces, miren, yo sigo Y, escribiendo y abajo sigue sin moverse. Está configurado para que no ajá. haya problemas. Ya, y preguntas de interpretación y eso, todo también, que siempre alcanza en una página. Sí. Ahora, si ustedes escriben demasiado y escriben más de una página, ahí los invito a que resuman para que todo quede siempre en una página. Eso que ya escribieron. Ya, vale. Gracias. Gracias a ti. No sé si alguien más tiene Alex, alguna pregunta. Eugenia. no entiendo cómo uno va a contestar esas hojas en clase, cómo escribo, cómo se hace. Yo, No, en cada clase vamos a hacer una presentación de cada uno de los libros. Entonces, por ejemplo, el martes que viene vamos a ver Filemón, y en Filemón vamos a tener una exposición de 1 hora que va a tratar de la ficha bibliográfica, del resumen, de los momentos históricos, y con esa información tú llenas, después solita en tu casa, esta información. Lo puedes hacer incluso desde el celular. O si quieres hacerlo en papel, también no hay ningún problema. Y al final de la yo clase, lo puedo escribir, ¿ya? ¿no? Al final de la clase, yo les voy a entregar las preguntas de interpretación. Porque son siempre distintas, porque son todas del texto específico. Entonces, de este texto, lo único que va a cambiar son las preguntas de interpretación. Y yo cada semana les voy a enviar este mismo IBR con las mismas preguntas, con las preguntas de la semana, para que ustedes puedan responderlas sin problema. No sé si eso responde a tu pregunta, Eugenia. Ya, pero esa, ¿cómo yo te la paso de las respuestas, yo te la tengo que entregar? Sí, lo vamos a hacer, vamos a usar por correo electrónico o por fotos de WhatsApp, también sirve, sin problema. Ya, y las tengo que mandar al tiro de terminada la clase. No, tienes una semana para poder entregarla. Entonces, por ejemplo, el martes que viene, nosotros vamos a revisar Filemón, el martes 3, y para completar el IBR vas a tener hasta el martes 10. Entonces, el martes 10, antes de que empiece la clase que viene, que va a ser de Timoteo, tú deberías haber entregado ya el IBR por correo electrónico o por WhatsApp. Ya, súper. Gracias. Gracias. Gracias a ti por la pregunta. ¿Más preguntas sobre el IBR? No, yo tenía la duda de que pregunté Eugenia, de cómo enviar las respuestas. Entonces puede ser por escrito, le sacamos foto del teléfono y te lo enviamos a tu WhatsApp. ¿Así? Así es, sí. Ok, y también por correo electrónico. También por correo electrónico, sí. Yo les voy a Ok. enviar al final de esta clase,
estos mismos apuntes, más la Ya. clase, no, la clase grabada no creo que la pueda subir hoy día mismo, pero le voy a enviar al finalizar la clase los apuntes y solo los apuntes de esta clase. Seguimos con el PPT. ¿Me confirman si se está viendo la presentación? Súper, muchas gracias. Vuelvo a Se insistir. ve donde dice la aplicación. Ahora dice, hay una gran diferencia entre lo que la Biblia dice y lo que la Biblia enseña. Esa estás Súper. mostrando. Súper bien. No sé si es la que querías mostrar. Sí, ¿Sí? esa misma. No se ve un documento que dice diapositiva siguiente, ¿cierto? Ya. Entonces, vuelvo a insistir. ¿Por qué vamos a hacer esto de interpretación? Porque hay una gran diferencia entre lo que la Biblia dice y lo que la Biblia enseña. Nos vamos a encontrar cuando revisemos, por ejemplo, Efesios, con algunas temáticas que muchas personas han malinterpretado y que vamos a tratar de darle un sentido lógico y que me refiero con esto al señorío del hombre sobre la mujer, al concepto de cabeza. Porque hay una cosa súper interesante y que al menos yo no había visto hasta hace un par de semanas atrás, y que tiene que ver con el significado de la palabra cabeza. ¿Ya? Ahí hay una herejía muy divertida y muy entretenida que les quiero compartir. Quiero aclarar que muchas veces yo digo herejía, pero en realidad no estoy queriendo decir herejía, ¿ya? A lo que me refiero es a interpretación bíblica que quizás no es tan común, quizás no es tan popular, pero que para mí tiene sentido, ¿ya? No es una herejía al nivel de negar, por ejemplo, algún elemento de la Biblia que es fundamental, por ejemplo, la Trinidad o, por ejemplo, la salvación y cosas por el estilo. A pesar de que en Efesios también es probable que revisemos un poco de salvación, que es una de las temáticas que se abordan al menos en el primer capítulo. Pero ese es un tema que vamos a revisar después. Ahora, ¿qué libros vamos a estudiar en este mes? Son solo 4, porque vamos a hacer solo 4 semanas. El primero es Filemón, el segundo es Primera de Timoteo, que vamos a tener un invitado. El tercero es Primera de Corintios, que también estoy gestionando y estoy conversando con alguien de Jucum para que nos enseñe Primera de Corintios, para que no solo me estén escuchando a mí. Y vamos a revisar también Efesios como la última de las cartas. Seguro, yo voy a enseñarles Filemón y Efesios. Esa es una por semana. Tareas. La primera tarea que les voy a encomendar es que revisen en YouTube el proyecto Biblia, que revisen Filemón. Lo buscan como Filemón nada más, proyecto Biblia, y les va a aparecer un video. Es un video súper cortito, en este caso creo que son 7 minutos y medio, casi 8 creo, y que les va a poner en contexto el libro. Yo les recomiendo que que revisen el proyecto Biblia, y que después de eso se pongan a hacer el código de colores. El orden en realidad da lo mismo. Pero ¿por qué yo se los recomiendo así? Porque cuando revisen el proyecto Biblia, se van a dar cuenta de la panorámica general del libro. De hecho, el proyecto Biblia mismo les va a entregar algunas respuestas a las temáticas y algunas otras cosas que son súper interesantes del IBR, y que les va a ser de bastante ayuda para completar después la interpretación y cada uno de los elementos del IBR. Y la segunda tarea es realizar el código de colores en Filemón. Ahora, yo voy a necesitar que me envíen el código de colores con una fotito. El libro es cortito, así que cae en una sola foto. Y esto es simplemente para revisar que entendieron cómo se hacía el código de colores, nada más. Ya, esto no lleva nota, no lleva ninguna evaluación calificada, es todo, ni sumativa, es solo evaluación de proceso.
Alex, ¿Sí? consulta, seres espirituales, creo que habías mencionado, era el amarillo, ¿cierto? Algo No, así. el seres espirituales era cafecito. Ya, el amarillo, no el como medio verde, ese no lo entendí, seres espirituales. Es que el computador no entregaba ninguno más que sea parecido al café, pero es café. En Filemón no vas a encontrar ningún ser espiritual. Me refiero a ángeles y demonios en particular. Ah, ya. Ale, ¿Sí? esta información que tú, estas diapositivas que tú nos estás mostrando, ¿esto lo vas a mandar? Sí. En cuanto termine la clase les envío esta misma presentación. Súper. Una pregunta, Alex. ¿Sí? ¿Hay problemas? O sea, ¿tiene que ser alguna versión de la Biblia en especial? No, la que tú leas regularmente. Ya, gracias. Yo también tengo una pregunta. ¿Sí? ¿Puedo subrayar? O sea, con el color igual, pero subrayarlo en vez de destacarlo, ¿Sí? No hay problema. también se puede. Ahí. Si alguien ya tiene rayada su Biblia, lo pueden hacer en el computador. Les voy a mostrar. Por ejemplo, yo no tenía ninguna Biblia sin rayar cuando hice estudio bíblico inductivo y lo hice en el computador. Les voy a mostrar mi IBR. Ah, perdón, el código de colores, no el IBR. Alex, ¿Sí? tengo una pregunta como para rellenar mientras encuentras tu IBR. ¿Esos colores son por algo en específico? ¿Por No, algo especial o no? no. Siempre podría haber sido palo rosa, turquesa, por Siempre ejemplo. podría haber sido verde cualquiera. Sí. menta. Ah, ok. Ya. Pero nosotros ya tenemos que usar solo esos. En realidad, si quieres usar otro, no hay ningún problema. Yo les pedí estos colores para que cuando yo los revise, sepa que estoy revisando en realidad. Ya. No, si era para rellenarlo. Ya. Pero podría haber buscado otros colores más contemporáneos. Más femeninos. Los colores no tienen género, hermano. Es verdad, es verdad. Eso, no sé si alguien tiene alguna otra pregunta o algún comentario. Aquí está mi código de colores. Bueno, ahí nos pedían hacer otras cosas más, pero no se los pedí yo. Por ejemplo, aquí está en rosado, turquesa, no sé qué color está. Está marcado en las órdenes. Es como un fucsia, ¿no? Bueno, el fucsia está entonces marcando lo que yo le pedí en gris. ¿Se entiende? Súper. Entonces, para el día martes, tienen que tener listo el código de colores, nada más. O sea, haber visto el video de la Biblia, del proyecto Biblia y el código de colores. Y sí, Claudita, puedes cambiar el café por el rosado, no hay problema. Sí, no he destacado el café, eso es cierto. Súper. No sé si hay más preguntas, más consultas. ¿No? Eso es todo entonces. Muchas gracias por haber participado el día de hoy. Voy a detener la grabación para efectos de la clase.